Nos vamos acercando a los postres, aunque todavía no llegan, ¿vale? Y antes de ellos tenemos un último plato, una última mesa, pero no por ello menos relevante por ser la última, ¿no? En ella va a estar Alessia Fattorini, que es adjunta a la coordinación del máster de musicoterapia, está trabajando mano a mano conmigo, es especialista en ética y diversidad funcional. Estará también Katia Márquez, que la habéis escuchado cantar, ahora las vais a escuchar hablar, y transmitirnos toda esa fuerza que tiene, toda esa fuerza cubana que tiene dentro, cubanita mía. ¡Azúcar! Es compositora, escritora, poeta, musicoterapeuta, especialista en salud mental, en cuidados paliativos. Es la parte contratante de la otra parte de recomponiendo las emociones. Perdón, chicas. Y va a estar también, por supuesto, Paola García, que acaba de llegar, musicoterapeuta también, fue miembro fundador de H2 Sol Música y Terapia, y entre las tres van a debatir, van a hablar en torno a esto de la formación continua en musicoterapia, esa otra parte que es tan importante en nuestra profesión, ¿no? La actualización de recursos, la adquisición de competencias musicales, el desarrollo psicoemocional, que ya ha salido por aquí, todo ello como un requisito ético y que es ineludible para poder hacer un buen servicio y ayudar a las personas desde una base sólida. Teniendo como referencia una de nuestras escuelas base troncal, que es Aalborg. Adelante, chicas, os seguimos y os escuchamos. Bueno, pues muchas gracias, David, por la presentación y tal y como nos ha dicho, vamos a hablar sobre formación continua. Y en este punto no sé qué vamos a hablar que no se haya dicho ya. Compañeras, vamos a sentarnos, nos lo han dejado. Miren estas caras lindas. Nos lo han dejado bastante difícil, pero vamos a seguir el guión. Vamos a seguir. Formación continua la entendemos como un proceso de formación dinámico del musicoterapeuta, un proceso orgánico que dura durante toda la existencia profesional del musicoterapeuta. Para poder abordar lo que es la formación continua, tal y como nos ha dicho David, hemos buscado un referente, Aalborg, Dinamarca. Y para Aalborg, Dinamarca, hay algunos ámbitos que son fundamentales en la formación continua. Estamos con la investigación clínica, que ya se ha hablado, de la supervisión de la práctica diaria del musicoterapeuta, que no se ha tratado tanto, pero vamos a hablar de ella, del autocuidado y el cuidado personal, del trabajo personal del propio musicoterapeuta, la ética profesional, una cosa que está en el ADN de la musicoterapia, que es la interdisciplinariedad, que se ha hablado también mucho en estas mesas, y, cómo no, la creación de redes internacionales de formación. Para hablar de todos estos puntos, contamos con Katia, contamos con Paola, que ellas van a hablar desde su experiencia, desde su conocimiento en España. Queremos hacer una especie de foto fija, también es verdad, un poco subjetiva, pero de cómo está la musicoterapia en España en estos ámbitos. Y para ello, bueno, pues está esta mesa que hemos organizado un poco, hemos sido un poco más militares. Los puntos nos los hemos repartido. Entonces, el primer punto lo va a tratar Katia, va a tener 5 minutitos para exponer su visión, y si Paola considera que puede dar una réplica, podrá dar una réplica. El segundo punto lo va a tratar Paola de una manera más intensa, y si Katia considera que tiene que replicar o completar, pues lo va a hacer. Y así, alternando todos los puntos. Venga, pues vamos a la primera. Vamos a hablar de la formación en investigación. Para Aalborg, la formación en investigación forma parte de la cultura de la propia musicoterapia. Es decir, el estudiante que entra a formar parte de Aalborg debe de tener, como norma, tener los recursos para documentar su práctica clínica desde el minuto 1 hasta que sale doctor en la tesis. Katia, ¿cómo lo ves aquí en España ese aspecto? La investigación, la formación en investigación. La formación en investigación y desde el punto de la formación continua también. Sí.
Bueno, yo, y es algo que me llama mucho más la atención ahora, después que me he graduado de musicoterapeuta, no hace mucho, cómo salimos de las formaciones bases, porque está claro que hay una formación base, que nos graduamos de musicoterapeutas con esa formación base, algunos la hacen en un sitio, otro en otro, y luego está la formación continua, que esto es un no parar. Y como no sea así, es que lo único que garantiza la calidad y el respeto, la seguridad del paciente y la credibilidad de nuestra profesión es precisamente la formación continua, porque no nos vamos a quedar ahí después que salimos, pues salimos con un montón de huecos. Ahorita hacía una pregunta, Alesia, que me llamó mucho la atención. Seguramente tocaremos algo de eso. ¿Quién? Pues tiene que ver con la formación también. En el caso de la investigación, yo lo que veo empieza por la formación base. Empieza por la formación base porque a nosotros no nos enseñan a mirar con mirada de investigadores. Y es que la investigación empieza ya desde la sala de las sesiones. O sea, no sé que nos enseñan que cuando vas a tratar con un paciente tienes que tener unos objetivos, tienes que saber conocer al paciente, conocer sus necesidades para trazarte unos objetivos, para hacer unas sesiones de las cuales tienes que saber evaluar esas sesiones. Pero ahí se acaba la película, te lo cuentan así, como pero arribita, y para que hagas el TFM se supone que, bueno, todo se queda un poco en el TFM y en las prácticas. Cuando sales a la calle, ¿y ahora qué hago? Con muchas cosas que se te van a presentar en el camino. No nos enseñan a tener esa visión de que hay que tener una pregunta guía de qué es lo que quiero hacer hoy, que el paciente se mueva aquí, que se mueva allá, que me esté atendiendo, que mueva una mano. Y eso, ¿cómo lo voy a medir? Eso, un par de indicadores, algo que me valga para medirlo. Y después de esto, ¿cómo lo tengo que recoger en un sitio? Y además de recogerlo, pues después tendré que ver de lo que hice, pues que estuvo bien, que estuvo mal, que me sirvió, que no, y qué puedo replicar. O sea, estos 4 puntos es como que tendría que ser básico en todas las formaciones base, valga la redundancia, que nos enseñen a pensar así. Bueno, que no es así, en algunos sitios puede ser que sí, en otros no. Yo no tengo información de cómo son todas las formaciones de España, pero creo que muchos alumnos salen con esa carencia de las formaciones bases. Y ya luego, si el musicoterapeuta no se preocupa por formarse en esto, pues nunca va a poder aportarle esa parte de credibilidad a nuestra profesión, porque ¿de qué me vale a mí hacer una canción con un paciente y que yo esté viendo todos los resultados que ha tenido si eso después yo no lo puedo demostrar? No le puedo decir a nadie más allá de lo cualitativo, no puedo, ni siquiera a veces con lo cualitativo, no le puedo decir a nadie, no puedo mostrar este trabajo para que sea así. Cada vez que haces una canción con un paciente en paliativos, por ejemplo, o en salud mental, o donde quieras que la hagas, esto trae un beneficio, reporta un beneficio para el paciente, eso hay que saberlo medir. Y la mayoría de las veces no lo hacemos. Y si no hay formación continua, pues evidentemente nunca lo vamos a poder hacer y nos vamos a quedar muy por debajo de cómo se hace en Albor. Entonces, en lugar de ser musicoterapeutas que aportemos a nuestra profesión, porque nuestra profesión tampoco se regula, porque es que si hacemos las cosas ahí medianamente, sin base científica y sin saberlo hacer, porque no nos preocupamos tampoco en muchas ocasiones de hacerlo, pues no vamos a aportar nada. Y como españoles nos vamos a quedar detrás. Entonces, yo lo que creo es que hay causas también un poco para esto, ¿no? Yo creo que la cultura de la prisa hace mucho daño. Entramos en una sesión y en la otra, y en la otra, y no tenemos 2 minutos para registrar
Porque estamos así, ¿en qué momento tú dices, bueno, sí, vale, si yo entro a una sesión ahora y después entro a la otra y después entro a la otra, ¿en qué momento? ¿Dónde están esos 2 minutos que me tengo que tomar para hacer un registro, aunque sea de 1 minuto? Hay que ser consciente para poder hacer. Yo siempre hablando con Nieve, siempre Nieve está, aunque sea en el coche, estoy haciendo el registro de la sesión. Y eso yo creo que muchos musicoterapeutas no se lo toman en serio y que es importantísimo. Estamos hablando ahora de la investigación para poder recuperar y recopilar datos al respecto. Y luego también creo que hay muchísimo miedo a lo cualitativo, a lo cuantitativo. La gente piensa que aquí hay que ser un informático de primera, un bioestadístico grandísimo para hacer investigación. David me enseñó que no. Y luego también la falta de comunidad investigadora. No hay red para que yo diga, somos muchos en paliativos, somos muchos en salud mental, somos muchos con los niños, pero no estamos a una línea, vamos a investigar. Todo el mundo tiene su propio cuadernito, su propio librito y no hay una estandarización de nada. Esa es como yo veo cómo está España ahora. Vale, bien, me miras a mí como si yo te tuviera que validar. No, te miro a ti porque me has hecho la pregunta tú. Vale, ahí queda. Ahí queda. Paula. Sí, bueno, yo un poco al hilo de lo de Katia, es verdad que en mi experiencia en hospitales, justamente, ¿no? Muchas veces se tomaban registros, ¿no? Unas hojas de registros donde pues medías un poquito mejor, ¿no? A nivel más cuantitativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre. Esto nos daban unos datos de que realmente cuando hacíamos sesiones y nuestro enfoque y nuestro objetivo terapéutico era con ese niño, ¿no? En este caso yo trabajé en oncología y trasplantes pediátricos, era el reducir lo que era la frecuencia cardíaca, subir la saturación de oxígeno, porque con esto el niño iba a estar más regulado a todos los niveles, su sistema inmunológico de por sí iba a subir. Entonces, esto de alguna manera lo recogíamos en unas fichas de registro que yo, pues afortunadamente tuve la oportunidad de estar tutorizada muy bien en la parte de hospital, pero que no he visto luego esa continuidad, a lo mejor en formaciones posteriores, ¿no? Como esa rigurosidad de tomar registro de todo, ¿no? Para luego poder a lo mejor investigar. Es verdad que yo me he quedado con las hojas de registro sin un poco darlas a conocer o de realmente hacer una línea de investigación, ¿no? Sobre cualquiera de los objetivos que a lo mejor estuviéramos tratando. Y luego esto, que ya lo hablaremos en la parte de supervisión y en la parte de ética, bueno, que esto es como todo lo que reúne como las claves, ¿no? de un musicoterapeuta. Es verdad que, por ejemplo, en la parte social, que por ejemplo actualmente trabajo en una escuela de música enfocada con niños con diversidad funcional, en este caso es muy importante para poder tener por lo menos esta pincelada de empezar a investigar y que esto se pueda un poco como maximizar, no sé, y hacer una bola, ¿no? Y que sonemos más y que podamos ir como por ahí, porque obviamente estamos mucho más atrás de lo que Albor a lo mejor hace, ¿no? Pero una de las cosas es informar bien cómo van las sesiones de musicoterapia en la parte social para justamente sesiones de 45 minutos, dejamos 7 minutos, 5 minutos al final, que a la familia se le informe, al centro se le informe de que esto nos va a permitir recopilar diferentes datos para luego seguir con la siguiente sesión, porque se creen que son muchas veces clases al uso. Entonces, yo creo que va más a nivel cultural de que vayamos un poco informando mejor, o sea, todo lo que dice Katia, vamos, yo lo vivo en carne propia y todo. Entonces, bueno, eso es como mi aporte. Pues vamos, me parece fantástico. A ver, no quería hacer la labor de ir recogiendo cosas para resumir, ¿no? Y concluir cada punto, pero bueno, sí, me surge la necesidad, ¿no? Entonces, creo por lo que sé. Veo que
creo que hay consenso que desde la universidad, desde las universidades, desde las formaciones universitarias de posgrado, sí que hay una tendencia a promover esta cultura de investigación que, una vez termina esa formación, creo que se queda sin recursos, es decir, salvo determinados proyectos concretos que, bueno, pues han tenido la suerte de establecerse, ¿no?, como programas de doctorado o, bueno, falta cultura de investigación en la formación continua. Pero no creo que no sea a lo mejor, quizás que no entendamos la necesidad, sino más bien por falta de recursos, ¿no? Esa manera de trabajar individualista muchas veces, de ir buscando los recursos para establecer el proyecto de musicoterapia en este centro, en el otro, y abrir camino, hay veces que hace que nos tengamos que dedicar a lo básico, al modo de supervivencia, a la atención directa y ya está. Porque tampoco se puede valorar económicamente y cuantitativamente todo el trabajo que supone una investigación. Es decir, bueno, pues que queden ahí un poco, ¿no?, que sí que hay una tendencia, pero yo creo que falta recursos. No obstante, seguimos, ¿no?, con esa formación, con esa idea de que es necesario. Y a esto le sumo una cosa más, que es la creación de comunidad, ¿no?, que creo que vamos a concluir en todos los puntos en ese punto, en esa creación de redes, ¿no? Vale, venga, vamos a pasar a la siguiente porque la supervisión clínica también es otro de las claves de la formación continua en musicoterapia. Formación clínica, ya sea por grupos, ya sea por pares, ya sea en distintos modos. Paola, ¿cómo has vivido tú la formación continua en supervisión clínica? Vale, a ver, creo que, bueno, Aalborg, en este caso, tomándolo como referencia, ¿no?, tiene lo que es la supervisión clínica como un pilar central y transversal. Nosotros, al final, aquí en España, es algo más anecdótico porque no está como formalizado después de lo que es las formaciones. Es decir, en el máster tenemos lo que es la tutorización, ¿no?, de prácticas, que al final es una supervisión, porque al final supervisas lo que el alumno está realizando, qué objetivos está trabajando y demás. Pero a partir de lo que es el después, ¿no?, formación continua, ahí nos quedamos un poco, bueno, vamos a buscar un proyecto, vamos a realizarlo, no sé qué, ¿y quién me supervisa? Entonces, creo que es muy importante. Yo he tenido la suerte de que después de terminar el máster me quedé en el hospital, y es verdad que para luego ser supervisores de prácticas y todo esto necesitábamos una serie de horas de práctica clínica para que nos pudieran supervisar nuestro trabajo. Y esto nos ayuda a que tengamos una visión muchísimo más global y periférica de lo que estamos realizando, y no solo ir a la sesión con nuestro instrumento, con los objetivos trazados y con el trabajo maravilloso que hacemos, sino un poco más allá, ¿no? Es como siempre tener como una visión global, y luego la otra persona como desde su experiencia nos da esas pautas para nosotros poder seguir trabajando de manera muchísimo más profunda, con objetivos muchísimo más a largo plazo, no cortoplacistas, dependiendo un poquito también de la población. ¿Qué otra cosa me gustaría decir? Sí que es verdad, bueno, lo de la carencia, ¿no?, en esto de formación continua, y eso no está consolidada en España. O sea, lo que yo considero es que no está consolidada como una cultura permanente, sino es algo esporádico, ¿no?, que la gente a lo mejor se lo busca por su propia inquietud después del máster, pero como de manera individual, ¿no? Volvemos a lo colectivo, a la comunidad, ¿no?, que si fuéramos más comunidad, estuviéramos más colectivo, pues a lo mejor haríamos grupos de supervisión, grupos de pares, bueno, otras cosas que podrían potenciar este objetivo, vamos. Gracias, Paola. Katia. Yo creo que aquí también entra el factor recursos del que hablabas antes, porque
bueno, hay momentos en que uno está interesado en supervisarse, en ver qué está pasando y claro, no tiene los suficientes recursos como para pagar a una persona que le supervise. Las cosas claras, hay momentos en que puedes, otros momentos en que no puedes. Pero creo que ahí es donde entra la parte de la comunidad y de la ayuda. Yo, por ejemplo, en mi caso, me apoyo mucho en Nieves. Las dos estamos en cuidados paliativos y cuando yo veo algo hay algo que me está haciendo ruido, ¿qué me pasa con este paciente? Y Nieves también lo ve, es, hey, cuidado, que desde dónde lo estás llevando, cuidado con el vínculo. Entonces, pongo el ejemplo de Nieves porque es el que tengo más cerca, pero cuando tengo algún otro tipo de duda, pues le pregunto a David o le pregunto... Hay que apoyarse en los compañeros que uno tiene y ahí volvemos a la comunidad. Cuando de verdad sientes que es importante, tienes que buscar la manera de supervisarte porque si no, yo creo que musicoterapia sin supervisión es una irresponsabilidad. Estoy completamente de acuerdo, Katia. Esto me está haciendo... Esperar, que me coloco. Esto me está haciendo brotar ideas muy interesantes en torno a la regulación de la musicoterapia. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que es que los musicoterapeutas no somos conscientes que hay un sistema de acreditación en España que nos dice que necesitamos para ser musicoterapeutas acreditados unas horas de supervisión, unas horas de formación continua, unas horas de self-experience. No somos conscientes. ¿O qué es lo que ocurre? ¿No? Creo que la supervisión, y ahora que es el siguiente punto, el autocuidado, y el trabajo personal del musicoterapeuta, primero es una cuestión de necesidad, una cuestión de actitud, ¿no? ¿Cuántos de nosotras y nosotros tocamos techo terapéutico en nuestras sesiones y no sabemos cómo seguir? Y acudimos a la supervisión de un compañero o compañera, a un libro de autoayuda, a lo más cercano. Pero ¿y los profesionales de referencia? ¿Dónde están? ¿No? Ahí hay una cosa que sí que me gustaría señalar, y es que, por ejemplo, el tema del autocuidado no es solo una cuestión de actitud, es una cuestión de competencia y límites del musicoterapeuta. Y aquellos que han visto conmigo la asignatura de ética, la competencia y los límites del musicoterapeuta es una cosa muy seria. Es una cosa que puede llevar a negligencia profesional. Es una cosa que te puede llevar a los tribunales. Y la musicoterapia no es una profesión inocua. Sí, vamos, hacemos música, pero tenemos a gente delante tenemos a gente vulnerable. Y en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa. Tú misma puedes fallar en la creación de objetivos, en el diseño de esos objetivos. Y puedes llevar a tu paciente a un camino que no es el correcto, ¿no? Entonces, es importante que tanto la supervisión como el autocuidado lo entendamos no solo como una cuestión de actitud, sino como una cuestión de norma, de regulación. Paola, ¿qué me cuentas tú sobre el autocuidado? El autocuidado te iba a contar yo. Ah, sí, Katia, es que ya voy perdiendo. Pero yo también puedo contar cositas. Ya no sé en qué partido estoy. Y has entrado entre la ética y el autocuidado. Ya se está poniendo en posición. Bueno, ya le estás tocando. Yo canto de otra manera. Ya sí, ya te está. Pues así, coincido completamente con todo lo que has dicho del autocuidado. Yo creo que el autocuidado que tenemos muchas veces, y a mí me ha pasado, no me voy a eximir de responsabilidad, es el autocuidado reactivo, ¿no? Cuando ya veo que no puedo más, voy corriendo, necesito ayuda. Yo le comentaba a Alesia en un audio que había días que yo estaba caminando por la calle y decía... ¿Pero por qué lloro? ¿Pero y este llanto? ¿Porque esto de dónde viene? Y si a mí no me ha pasado nada, si estoy súper feliz. Y claro, es que trabajar en cuidados paliativos, pues quema bastante. O sea, y también trabajar en salud mental, donde ves la miseria humana, pero no por los pacientes, por el entorno de los pacientes. Muchas veces la falta de amor tan grande, que es una palabra que se ha mencionado mucho aquí, el amor...
esa falta, a mí por lo menos me lastima muchísimo, me pone de los nervios. Y entonces tengo que tener mucho cuidado con los vínculos, porque enseguida empieza la sobreempatía y a veces equivocamos lo que es la responsabilidad, nuestro trabajo como musicoterapeutas con el no poner límites y ilimitado, esto es que sesión ilimitada, sesión ilimitada, y cuando vienes a ver ya no puede más, terminas a las 7, son las 7 menos 5, vas a entrar a un paciente, ¿cómo entras a las 7 menos 5? Si a las 7 ya tú llevas ya 10 horas trabajando a lo mejor, o 7, o 6, y la energía que se desprende es muy grande, eso es una irresponsabilidad. Porque el paciente ya el último, que a lo mejor tiene una problemática muy seria, pues no le vas a poder atender con toda tu energía. Igual que si uno no duerme, que también forma parte del autocuidado. Igual que, o sea, yo lo veo como una parte personal y otra parte, o sea, un trabajo con uno mismo y otra parte de acompañamiento. Porque uno tiene que saber, ahorita Nieve hablaba hace un rato Nieve hablaba de los rituales. Cuando trabajamos con pérdidas constantes, como se trabaja en paliativos, pues tienes que cerrar de alguna manera y tienes que buscarte algo que te cierre esa herida, porque eres un ser humano y te duele. Entonces es una cuestión de responsabilidad. Y aquí vamos mucho bueno, cuando me haga falta, pero es que hace falta siempre. Vale, pero en España. En España. En la formación continua, ¿qué opciones tenemos los musicoterapeutas entonces para acudir a que nos cuiden? Acudir a que nos cuiden, mira. ¿Quién cuida al que cuida, no? ¿Quién cuida al que cuida? Yo creo que hay programas de autocuidado a los cuales uno puede acudir, pero también hay cosas que uno puede hacer desde uno mismo, como respiraciones en determinados momentos, meditaciones, que uno lo puede hacer por uno mismo para no llegar a estados muy elevados de estrés o del burnout, como que te puede pasar. Y luego, ¿quién cuida al que cuida? Tendremos que cuidarnos entre nosotros mismos también. Hay muchas formas de cuidar, desde el respeto a mi trabajo, al trabajo de todos, hasta echarte una mano si puedo y veo que te puedo acompañar a una sesión, si no la puedes, si veo que no la puedes hacer solo. Entonces yo creo que ese trabajo interior, ese ponernos nosotros mismos los límites cuando son necesarios. Vacaciones son vacaciones, WhatsApp son WhatsApp, párate, no seguir, pues eso, una parte es una responsabilidad nuestra también. ¿Y eso permites que vea? Sí, claro. ¿En la formación? ¿Hay cultura de formación en autocuidado? No hay cultura. O sea, en España creo que no hay cultura porque estoy de acuerdo con Katia de que llegamos al límite para buscar, ¿no?, como este tipo de ayuda. Es verdad que ahora en las formaciones se está implementando el tema del self-experience, que esto trabaja temas a nivel personal, temas justamente de herramientas para el autocuidado. A mí me gusta mucho enfocar el autocuidado y con el tema de la atención. Al final, cuanto más atentos estamos, ¿no?, a nosotros mismos o al entorno o lo que sea, más vamos a poder abordar distintos campos. Hay una autora que, por si lo queréis en un momento leer, se llama Marley Quenners, que tiene un libro que se llama El juego de la atención, y es verdad que ahí nos damos cuenta cómo desde pequeños, ¿no?, todo el tema de creencias, luego nuestra adolescencia y todo eso influye luego en la persona que somos hoy en día. Claro, si nosotros como musicoterapeutas no hemos tenido esa parada de vamos a atender, ¿no?, ahora estoy con un micrófono, con una hoja aquí al lado tuyo, ¿no?, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Uy, la respiración, estoy un poco nerviosa. Entonces no vamos a poder a lo mejor como luego abordar en el día a día en ayudar, entendedme, acompañar a otros, ¿no?, en el día a día. Entonces es verdad que no tenemos como tal
Es decir, en las formaciones se habla de self-experience, se tienen los momentos de self-experience o musicoterapia de grupo, pero luego después de la formación es como que existen cursos, existen seminarios de self-experience y eso, pero tienes que ser tú el que vaya a buscar todo, ¿no? Que eso sería lo ideal. Pero para eso, por ejemplo, si tuviéramos también más comunidad, es como, mira, pues 3 veces al año nos reunimos o hacemos grupos de apoyo para justamente trabajar este tema de autocuidado. Hay dos cosas que me han surgido de tu intervención. Una, la necesidad solo surge, no, la virtud solo surge de la necesidad, a veces, ¿no? Y Sí. hay a veces que es que llegamos al límite y es cuando realmente buscamos esa ayuda y somos muy de eso, por una parte. Yo creo que a nivel personal y nuestra cultura profesional también. Y la otra casi se me había olvidado, pero no. Me ha recordado a Carl Rogers, todos lo conocéis, ¿no? Carl Rogers tenía una cita muy interesante que hablaba de que cuanto más conscientes seamos de nuestra función en el mundo, ya sea como musicoterapeutas, administradores, cantantes, policías, bomberos, más estaremos ayudando a cambiar el mundo. Entonces, es importante, ¿no? Esta cuestión de autoconsciencia. Pero hay a veces que eso no funciona. Y que es el tener que estar regulado. Es decir, si tú no te haces unas horas de self-experience al año, tú no sigues como musicoterapeuta. ¿Qué es lo que funciona? Entonces, una vez más, hay una parte de comunidad, pero hay una parte de regulación. Por lo tanto, ese camino a la regulación, que tanto lo vemos en el abstracto, yo creo que es algo muy interesante y que más debemos de traer a las mesas de debate. ¿Qué se necesita? Porque es lo que va a ayudar a impulsarte el resto de las áreas que estamos viendo. Lo tengo clarísimo. Pasamos a la ética profesional. Bueno, yo creo que mejor que tú, ¿no? Aquí como para debatir. No se trata de debatir. En Aalborg, fijaros, la cultura de Aalborg o sea, la cultura, la formación en Aalborg, ya no sé Dios si digo Aalborg, coche. ¿Qué estoy diciendo? En fin. Hablan de la ética desde los inicios, la ética desde lo filosófico. Atención con estas dos palabras, lo epistemológico y lo deontológico. Creo que es eso. Yo cuando lo escuché en el curso de investigación de David, que también soy de... Yo me volvía loca, digo, ¿qué es esto de la epistemología? Y ¿cuántos años llevo en la musicoterapia y no sabría definir la musicoterapia desde ahí? Bien, ahí falta mucha cultura de ética en las formaciones. Creo que es muy importante, pero no estudiar qué decía Aristóteles y qué decía Platón, no, otras cosas más importantes que nos llevan al día de hoy, a la práctica, a la ética profesional, ¿no? A saber que hay determinadas áreas de nuestra competencia, hay límites, hay una responsabilidad hacia los pacientes, hacia los compañeros. Yo siempre en clase de ética digo, ¿sabéis que en el código ético pone que no hay que hablar mal de los compañeros? Y dicen, ¿cómo un código de ética? El CEMPE lo pone. Pues lo pone. Es decir, bueno, anécdota, pero que, en fin, que la ética profesional es una de las más presentes, yo creo que es una de las más presentes en el día a día del musicoterapeuta y, sin embargo, una de las más olvidadas en la mayoría de las formaciones y ya nos cuento en formación continua. Entonces, Paola, Justamente. Pues sí, en formación sí, ya es la gran olvidada, pero la que tú dices, la más presente en el día a día. Es verdad que aquí, claro, yo cuando leía, ¿no? Aalborg, de ontología, era como de, ostras, o sea, llevo en este ámbito como musicoterapeuta 11 años y esto me suena un poco, ¿no? Así, ¿no? Sí. Porque es verdad que lo basamos más en la ética, que normalmente lo hacemos ahora a nivel de formación, no, pero
por lo menos en mi formación, no teníamos una asignatura de ética y lo veíamos más a nivel de confidencialidad o consentimiento, ¿no? O sea, es decir, yo soy una persona ética como musicoterapeuta porque le pido un consentimiento a una persona para que yo poder grabar a su hijo. Entonces ya estoy cumpliendo con una ética, ¿no? Esto, o lo dejamos mucho al sentido común de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que el sentido común de cada una de las personas que estamos aquí en la sala, más las personas que nos están viendo a nivel online, cada uno tenemos el sentido común, que para algunas cosas es obvio, pero para otras personas a lo mejor no es obvio. Entonces, esto es verdad que a nivel de formación continua, yo actualmente, o sea, me siento un poco como, ostras, esto debería ser vamos, uno de los pilares fundamentales, y no lo encuentro. Es decir, ¿dónde está? ¿No? Claro. Paola, ahí has hablado de cosas muy importantes. Desde la ética hablamos mucho de las cuestiones como de la confidencialidad, el consentimiento informado, la responsabilidad hacia los pacientes, los participantes en la terapia. Cuestiones que no solo son éticas, son legales. Sí. Es decir, entonces, hay que ser conscientes de todas estas cuestiones cuando tenemos a una persona delante y que somos responsables de su seguridad, no solo de que sí funciona bien una canción o no. Es que si le da un ataque epiléptico y yo no tengo los conocimientos sobre un ataque epiléptico, yo soy responsable de lo que pueda ocurrir ahí. Entonces, hay una parte de la ética que apela a ese sentido común, ¿no? A esa toma de decisiones, pero hay otra parte que es legal y es muy importante que se dé una formación continua que tiene que ver con la ética profesional y lo legal. Katia, ¿complementarías esto? Yo creo que todo está bastante dicho. Yo sí, ha sido como una única cosa es que a veces se nos olvida, algunos, que ética también es respetar la dignidad del paciente. Sobre todo, a veces llegamos a donde está un niño que está durmiendo, tranquilo, un bebecito, tranquilo, durmiendo, y llega uno con su guitarra pensando que le va a hacer lo mejor del mundo, pero si yo estoy durmiendo, tú me has preguntado si yo quiero que me toque la guitarra, pues lo mínimo es acércate con cuidado. Y esos detalles se nos olvidan. Cómo se respeta la dignidad de las personas, yo creo que también es un tema de ética. Es la base fundamental de la ética y de la bioética, los derechos fundamentales. Nos han avisado 5 minutos. Habría dos puntos, que son la importancia de la multidisciplinariedad de la musicoterapia, obligatoria para nosotros, ¿no? El trabajo con psicólogos, el trabajo con... porque realmente no trabajamos de una manera aislada. Aunque tengamos un centro como el centro aula, trabajamos por derivación habitualmente. Entonces, esa necesaria conexión, ¿no? Con los equipos clínicos, los equipos educativos, los equipos es necesaria, ¿no? Tenemos que estar en constante movimiento en ese aspecto. Pero os voy a pedir muy breve, un par de frases sobre esto y sobre lo siguiente, que es el establecimiento de redes internacionales y movilidad en la formación. 2 minutos cada una para que luego yo tenga 1 minuto para cerrar. Venga, Katia. Bueno, yo en el caso de la interdisciplinaridad, esa palabrita, creo que solos no vamos a ningún lado. Pero sí, si tengo que utilizar mis 2 minutos en algo, lo utilizaría en la reflexión de nosotros mismos como musicoterapeutas, como comunidad de musicoterapeutas, cómo vamos a ir a querer hacer equipo con otro equipo si nosotros mismos no hacemos equipo. Muchas veces. ¿Dónde está ese valor que le damos a la palabra hacer equipo y querer hacer equipo con un psicólogo, con un psiquiatra, con un fisio, con todos? Si entre compañeros muchas veces no somos capaces de hacer equipo, ¿estamos preparados para hacer equipo con otras personas? Yo creo que esa es la pregunta. Vale, ahora. Vale. Yo con el tema de la multidisciplinaridad, oh, madre mía, esto tendríamos que hacer un poco de terapia. Bueno, a mí me parece fundamental. Es verdad que una vez terminada la formación, el relacionarnos, porque muchas veces tipo de cursos, seminarios y demás, siempre
coincidimos, ¿no?, con personas que son a lo mejor médicos, psicólogos, fisioterapeutas y demás, el trabajar de manera conjunta nos ayuda muchísimo. En el hospital es bastante sencillo porque tenemos el punto de enfermería que siempre nos van un poco derivando y tal, pero luego es decir, en la parte social y tal, un niño que vaya a musicoterapia seguramente irá a logopedia, seguramente irá a fisioterapia, seguramente irá a una PT del cole. Bueno, entonces el tener ese tipo de conversaciones, de diálogos y demás es fundamental. No lo tenemos de momento como instaurado como uno de los pilares pues aquí en España, después, ¿no?, postformativo, ¿no?, en la formación continua, vamos. Y luego, a nivel de las redes internacionales y movilidad, España ha crecido en 20 años en másteres y asociaciones muchísimas, ¿no? Entonces, esto es porque me gustaba una palabra, la endogamia, ¿no?, que es como en todo el tema de la formación, que es, nosotros nos formamos en un sitio, hacemos las prácticas en ese sitio, estamos con las mismas personas de este sitio, tal, nos emplean en ese mismo sitio y nos quedamos un poco ahí. Es verdad que aquí, en la UNIR, me gusta mucho que hay un puente natural, por ejemplo, con Latinoamérica, ¿no?, que habría una posibilidad de hacer esta movilidad y estas relaciones internacionales creando, por ejemplo, grupos de investigación conjuntos, no sé, lo ponía yo, convenios, ¿no?, que ya se tienen. Este tipo de cosas creo que ahora se están implementando mucho más que antes, y creo que en la unificación, no sé, de asociaciones, que no haya una por cada persona o algo así, creo que eso haría, ¿no?, todo o sea, el resumen de el equipo, la comunidad y demás. Esa es mi aportación. Eso es. Y voy a terminar con dos cuestiones. Muy rápido, David. Lanzo una pregunta hacia la comunidad, ¿no?, hacia aquellas personas que hacen comunidad, hacia las asociaciones. Ante la ausencia de regulación, ¿quién regula? Lanzo esa pregunta. Y os lo digo porque tenéis una responsabilidad, los que tenéis las asociaciones, muy importante. Desde las universidades se promueve mucho, el ejemplo lo tenemos en UNIR. Mirar todos los logos que hay ahí. Son proyectos, y algunos premiados por la universidad. Es decir, desde la universidad, desde UNIR, por ejemplo, que es donde nosotros aquí estamos, se promueven muchas de las cuestiones que aquí hay, pero tenemos el alcance que tenemos. Luego están las otras redes, pero UNIR no regula. UNIR es una de las tantas formaciones. ¿Quién tiene la competencia para regular en la musicoterapia? ¿Conocéis los documentos técnicos de sugerencia para las formaciones universitarias? ¿Conocéis el CEMPE? ¿Conocéis los requisitos para ser acreditado? ¿Quién lo hizo? Se hicieron por la Asociación Española de Musicoterapeutas Profesionales allá por el 2009. Estamos en el 2025. Y dos tareas para esas asociaciones. ¿Qué pasa con las competencias del musicoterapeuta, sus competencias tecnológicas? No solo desde el punto de vista de las herramientas, que también. ¿Cuántos estudios están saliendo ya de cómo la IA está favoreciendo resultados en las sesiones de musicoterapia? Pero ¿y qué pasa con la teleasistencia? Desde el 2020 también hay un número amplio de artículos que hablan de los beneficios de la teleasistencia. Antes que 2020 eso era tabú. ¿Cómo hacer a través de las pantallas teleformación? Después del 2020, solo de la necesidad surge la virtud. De repente, debido a la pandemia, nos hemos visto abocados a hacer ese tipo de conexión entre las personas y hemos visto que da beneficios. ¿Y qué pasa con la teleformación? ¿Qué pasa con la formación a distancia? También hay muchos artículos que hablan de los beneficios de la formación a distancia y cómo se pueden generar redes, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Por qué da tanto miedo a las asociaciones observar a esta gente que trabaja en estos ámbitos? ¿Por qué no la incorporan? ¿Por qué no se adaptan? 2009, estamos en 2025. Y otra cosa importante también, la competencia, que esto no lo he visto en ningún sitio, la competencia ante emergencias sociales y sanitarias. Tenemos el ejemplo de la pandemia, tenemos el ejemplo de la DANA. Hablaba, creo que fue Carmen, de cómo los TFMs pueden generar tendencia. Yo he tenido la suerte de acompañar un TFM que hablaba de cómo acompañar a afectados por la DANA. Es decir, ya los propios alumnos están viendo la necesidad de tender hacia ahí. Pero, ¿y qué pasa con el desastre humanitario en Gaza? ¿Qué pasa con
el efecto migratorio que va a generar el cambio climático, no ahora, el día de mañana. Creo que estos son apuntes que hablan de que es necesario hacer una actualización, que existen temas troncales, que es el autocuidado, que es la supervisión, que es la investigación, pero que tenemos una tarea muy importante, así que